Claro. Profesor, en base a sus estudios y a su conocimiento del tema, ¿qué diferencia la violencia actual de hoy, de Colombia, de la Colombia de hoy, con la violencia previa a la firma del acuerdo de paz? ¿Estamos ante una reconfiguración criminal o un reciclaje del conflicto? Pues aquí lo que hemos venido trabajando y es que sí hay una transición de un contexto de violencia en el cual hubo un conflicto armado como clásico tradicional que se inicia en los 60 y que termina en el 2016 y estamos transitando hacia otro contexto de violencia que tiene unas características que están siendo predominantes pero que todavía no ha terminado de configurarse. En ese sentido te voy a señalar 4 diferencias del conflicto tradicional con el conflicto actual. Hasta el año 2016 en Colombia se puede afirmar que Bien, hubo un oligopolio de la violencia en el cual hubo 3 macroestructuras criminales que dinamizaban gran parte de todo el mercado de la violencia. Una fueron la FAREP, el ELN y la última eran los paramilitares en una especie de federación de este tipo de grupos que se llamó las Autodefensas Unidas de Colombia. Hoy lo que tenemos es lo que uno llamaría una constelación de expresiones de violencia o una fragmentación del ecosistema violento y por eso hablaba, como te señalé anteriormente, estamos hablando de las disidencias de las disidencias. De hecho, hoy muchas de las guerras que hay en Colombia son precisamente entre grupos disidentes y esta fragmentación aún no termina de configurarse, es decir, es muy posible que sigamos viendo el nacimiento de nuevas organizaciones armadas cada vez más pequeñas y con menos capacidad violenta, pero que sin embargo pueden ejercer presión sobre comunidades. La segunda característica es que veníamos de un conflicto que se había degradado bastante por su longevidad, pero que tenía un fuerte componente ideológico, por lo menos en las narrativas de los grupos armados. Hoy transitamos a un conflicto desideologizado, pero en el cual hay mucha política, porque como tú lo señalaste en tu introducción, estos grupos están haciendo muchas apuestas por incidir en resultados electorales locales y regionales. Por otro lado, también tenemos que pasamos de una guerra que era nacional, una guerra que tenía particularidades territoriales, pero en la cual habían grupos armados que buscaban la toma del poder nacional. Hoy pasamos a múltiples guerras regionales, algunas de ellas con vasos comunicantes, pero con la particularidad de que ningún grupo armado de los que hoy opera en Colombia tiene como objetivo central la toma del poder. Es decir, estamos viendo que hay un cambio en el objetivo, mientras en los 90 y en los 80 era la revolución, hoy no es la revolución, sino la construcción y consolidación de gobernanzas armadas, es decir, cómo gobernar territorio manteniendo presencia institucional en bajo, es decir, con muy poca intensidad, pero facilitando que haya presencia de algunos actores estatales en los territorios. Y por último, lo que vemos es que pasamos de un conflicto muy militarizado, porque había organizaciones armadas que buscaban retar al poder nacional, y en el caso de la FAREP hizo una apuesta por construir un ejército irregular, y hoy sigue habiendo un componente militar, pero vemos que es un conflicto entonces que se desmilitariza, pero se vuelve un poco más delincuencial en cuanto a las modalidades que están utilizando los grupos armados. Hoy vemos mucho más sicariato, mucha más extorsión que lo que sucedía en los 90 y hasta mediados de la década anterior.